Vamos a hablar hoy, el día de hoy, sobre lo que es un concepto de lo que se llama polarización, para dejar un poco más, entrar mucho más en detalle de lo que se estuvo trabajando con el transistor. Esto es básicamente aplicado a conceptos que están asociados sobre el transistor, jóvenes, en su punto de operación. Vamos a dejar en claro pues el concepto de la polarización fija, cómo se hace un circuito estabilizado en emisor. Vamos a hablar sobre la polarización por divisores de voltaje, polarización por retroalimentación de voltaje. Vamos a mirar unas configuraciones pues diferentes a las convencionales. Hablaremos también de diseño, conmutación, del manejo de los transistores PNP y de cómo estabilizar la polarización. Entonces, en ese sentido, pues nosotros ya hemos hablado algunas cosas acerca de lo que, o de las formas en las cuales se establece, digamos que el proceso del punto de operación de un transistor. Y nosotros ya sabemos en este caso que eso depende de unas rectas en las cuales básicamente van a interactuar como variables de referencia la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Entonces, con base en esto, pues obviamente en esa situación se determinan pues muchas de estas condiciones. En ese sentido, considerando pues las formas de determinar dónde trabaja mejor el transistor, nosotros hemos encontrado que hay etapas o instancias de la operación del transistor en las cuales están en polarización directa, en saturación y en corte, como por ejemplo, como para mencionar algunas de ellas. Entonces, en este caso, entreguemos primero que todo pues un concepto básico. Hablemos de lo que sería en ese sentido la polarización fija. Si vamos a hablar de la polarización fija, pues hay que entender que el modelo de trabajo del transistor determina básicamente lo que va a suceder en él. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos la aplicación en este grafo, en donde nosotros tenemos una resistencia de colector, una resistencia de base y un voltaje base emisor, que sabemos que en este caso esto presenta un codo, o precisamente presenta un valor de referencia en donde la curva se muestra como un codo, ¿cierto? El voltaje colector emisor, y que obviamente pues al tener aquí todas estas consideraciones, pues nosotros vamos a determinar que hay una corriente de colector y una corriente de base que probablemente en este caso nos consideremos nosotros acá. Obviamente aquí algunas asemejaciones o algunas semejanzas, en este caso más bien, con respecto a lo que sucede con los circuitos básicos convencionales. Dicho esto, pues obviamente aquí es aplicable en este tipo de conceptos las leyes de voltaje de Kirchhoff. En este caso, aquí existe una malla base. La malla base, ¿quién la está componiendo? Pues la está componiendo, vamos a realizar el recorrido. Aquí hay un voltaje, en este caso de polarización versus CC. Hay una resistencia de base y una corriente de base que nos involucra a nosotros el voltaje, obviamente en este caso, que sucede aquí, ¿ya? Y hay un voltaje de base emisor, en ese sentido. Entonces, considerando esa situación acá, nosotros podemos encontrar básicamente en esta disposición de esta malla base, ¿sí? Obviamente lo que se considera la corriente de base. Entonces aquí se pueden determinar ese tipo de cosas. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el voltaje de polarización menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de base nos da a nosotros la corriente de base en este circuito. Pero también podemos determinar nosotros, en este caso, que podemos considerar que la corriente de colector es beta veces la corriente de base. O sea, en este caso, esta corriente de colector está dimensionada por esta corriente de base. En este caso, entonces, ¿lo que quiere decir? Que en la base, que en el otro concepto podemos decir nosotros que el voltaje colector emisor menos el voltaje de polarización, ¿a qué es igual? A la composición del voltaje de polarización menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Básicamente, pues nosotros ya tenemos determinados en este caso prácticamente todos los parámetros. Al encontrar nosotros la corriente de base por la beta que tiene supuestamente de manejo de transistor, indirectamente encontramos la corriente de colector. Sabemos básicamente definir en ese caso cuál sería el voltaje base emisor. Y además de eso, pues puntualmente podemos considerar
cuál sería la corriente de colector. En ese caso, para determinar cuál sería el voltaje que cae acá. ¿Ves? Ya como está todo determinado, pues obviamente vamos a disparar un pequeño ejemplo. En este caso, ¿cuál es ese ejemplo? Pues en este ejemplo nosotros podemos ver básicamente lo siguiente. Ahí tenemos una beta manejada, como estamos apreciando acá. Esa beta manejada puntualmente es una beta de 50, ¿cierto? Y tenemos un voltaje de polarización de 12 voltios. Si nosotros determinamos específicamente esto, según ese ejemplo que acabamos de ver, y asumimos que el voltaje base emisor es 0.7 voltios, entonces nosotros asumiríamos que la corriente de base viene siendo este B sub CC menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base. ¿Cuánto nos da? 47 microamperios. Si básicamente queremos determinar la corriente que baja por acá, pues nosotros decimos que es beta veces la corriente de base. Eso sería equivalente a 2.35 miliamperios. Y además de esto, pues obviamente una de las situaciones es considerar el voltaje colector emisor. El voltaje colector emisor se toma como B sub CC menos la corriente de colector por la resistencia de colector. O sea, ¿cuánto vale el voltaje colector emisor? Que es lo que cae aquí. 6.82 voltios. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje base colector? Entonces sería el voltaje de la base menos el voltaje del colector. Entonces, ¿a qué es igual esto? A 0.7, en ese caso, menos 6.82. En otras palabras, ese voltaje base colector, que es lo que estamos considerando acá, sería básicamente 6.12 voltios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprobar esto? Pues digamos que podemos tomar el riesgo de considerar un proceso, un ejercicio en multisim, en este caso. Entonces, en multisim podemos determinar estos parámetros. Entonces vamos a considerar un ejercicio similar a estos. Entonces acá nosotros tomamos en ese grid que está desarrollándose un transistor. Vamos a tomar un 2N2222, ¿cierto? Además de eso, una resistencia de 2.2 kiloohmios y unos 240 kiloohmios. Entonces digamos que esta vale 2.2 kiloohmios según el ejercicio. .2 kiloohmios. Aquí colocamos 2.2. Listo. Y como resistencia de base colocaremos esta, ¿no? Una que tenga en este caso un valor de 240 kiloohmios. ¿Sí me escuchan todos? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces aquí ya tenemos esa parte. Entonces tenemos que considerar un voltaje de 12 voltios. Ese voltaje de 12 voltios, pues bueno, esto también tenemos que sacarlo. Aquí tenemos que colocar la tierra, ¿cierto? Y vamos a sacar una fuente de estas, ¿no? ¿Cuál es la que sacamos nosotros para eso? Esta. Entonces vamos a colocarla aquí y vamos a cerrar esa parte. Entonces vamos a unir todo en este caso. Entonces aquí unimos este, aquí unimos este, aquí unimos este y aquí va esto. Esto básicamente es de 12 voltios. 12.
Listo, este transistor que es un 2N2222, vamos a ver de cuánto tiene su beta. No, estoy apuntando a la resistencia. Entonces vamos a ver este transistor qué ganancia tiene por defecto. No tiene como la ganancia ahí determinada, ¿cierto? Vamos a colocar una ganancia de 50, ¿no? Por aquí se supone que esto tiene que tener la beta. ¿Alguien la ve de pronto? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? La beta de ese transistor para modelarla. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la beta de este transistor. Estoy buscando acá cuál sería la beta de ese 2N2222 y tenemos que usar una beta de 50. Realmente. Nivel del dispositivo. No la veo. ¿Cómo que el parámetro no está acá? Determinado. En un datasheet, normalmente, ¿cómo es que aparece? En un datasheet sí está. Lo que pasa es que nos vamos a trabajar en el ejemplo de una forma muy diferente. En este caso. Bueno, digamos que nosotros vamos a hacer eso. Vamos a echar a andar este circuito. Pero entonces antes de echarlo a andar, vamos a determinar como parámetro incógnita cuál es la beta de este transistor. ¿Entiendo lo que voy a hacer? Entonces, para determinar esa beta de ese transistor, yo voy a sacar de acá un amperímetro. Entonces voy a colocar aquí un amperímetro. ¿Sí me entiende lo que voy a hacer, no? Entonces este me va a medir amperios. ¿Listo? Entonces voy a sacar uno de estos para determinar en la realidad. Vamos a reflejarlo horizontalmente. Vamos a hacerlo así. Y este lo vamos a poner a medir acá. Ese es el voltaje base emisor. ¿Está claro? ¿Qué otra cosa nos pidieron aquí revisar? Nosotros no sabemos cuánto vale la beta de ese transistor, entonces vamos a determinarla. Encontremos el voltaje base colector. Entonces el voltaje base colector debe estar aquí. Base colector, entonces en este caso sería algo así. Ese es el voltaje base colector. Creo que están todos los voltajes necesarios. Bueno, podemos encontrar nosotros también la corriente de base. En este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se saca la corriente de base? La corriente de base se saca de aquí, ¿no? Yo voy a sacar aquí un amperímetro también. Que obviamente pues funcione de esta manera. ¿Listo? ¿Entendieron todos? Entonces vamos a ver por ejercicio cuál es la beta de este transistor. Entonces echemos a andar esto. Entonces vamos a primero leer la corriente de base. Esta es la corriente de base. La corriente de base es, bueno, ahí se supone que la tenemos al revés, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Entendieron lo que estoy haciendo? Entonces, Sí, profe. vamos a voltear la referencia. Entonces, para que de pronto quede esto más exacto. Entonces acá
vuelve y juega. Entonces vamos a mirar la corriente de base, que es esta. Nos da 47 microamperios. Entonces esta sería básicamente, o sea, la corriente de colector viene siendo la corriente de base por beta. Entonces vamos a ver cuánto vale la corriente de colector. La corriente de colector vale 4.865 miliamperios. Entonces, si yo sé que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, entonces en este caso, ¿cuál sería básicamente la corriente, la beta? Entonces, ¿cómo saco la beta? La beta viene siendo en este caso la corriente de colector sobre la corriente de base. Entonces, la corriente de colector, en este caso, ¿sí me entendieron, jóvenes? ¿O no? Entonces yo voy a hacer acá una relación. Entonces sería, a nivel de miliamperios, sería miliamperios. ¿Cómo fue que hicimos la otra vez? No. Esto era, para elevar a la menos 3, era 3 negativo, es este, ¿no? Y aquí cerrado, este sería 10 a la menos 3 por 4.865. Este lo vamos a dividir por el mismo cuento, que sería, pero microamperios. Entonces esto sería, ¿cómo es la cosa? Microamperios es 6. ¿Sí estoy bien claro con esto? Entonces aquí tendría lo cierro, lo multiplico por ¿quién? Por 47.073 microamperios. Entonces aquí cierro esto. Y básicamente esta es la beta que estamos usando nosotros acá. ¿Sí entendieron o no? O sea, no puedo usar la misma porque el 2N2222 pues tiene de base que tiene una beta más o menos aproximada, en este caso a 103. ¿Entendieron lo que estoy haciendo? Sí, profe. Entonces, con base en eso, obviamente, pues aquí las condiciones no han cambiado, sino que puntualmente aquí el transistor, esto vale 103 aproximadamente. De hecho, vamos a revisar cuánto vale dentro del ejercicio que estamos trabajando. En este caso, el voltaje base emisor, que es este. Entonces, el voltaje base emisor no vale realmente 0.7, sino 672.838 milivoltios. ¿Cuánto vale el voltaje base colector, que es este? Vale, en este momentico pues está constando 625 puntos, bueno, realmente sería con la referencia al revés, ¿no? Es lo que tenemos que entender nosotros. Y lo que hacemos es girar este elemento, ¿no? Horizontalmente. Para que nos quede en este caso la consideración de que esto está trabajando de esa manera. Entonces aquí lo volvemos a echar a andar y comenzamos a medir en ese sentido el voltaje colector base. Realmente nosotros en el voltaje colector base medido de esta manera tenemos aproximadamente 6.900 en este caso milivoltios. El voltaje que tenemos acá, que es este que está aquí, es el voltaje base emisor. ¿Cuánto sería en este momento para determinar el voltaje colector emisor? Ese voltaje lo podemos calcular nosotros, pero pues digamos que una de las consideraciones acá es que lo determinemos cuánto cuesta a partir de esta medición. Entonces vamos a echarlo a andar. Y aquí este sería ese voltaje. Este es el voltaje colector emisor. Vale aproximadamente 1.3 voltios. ¿Está claro para todos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ustedes hicieron el desarrollo del taller? En este caso, ¿cómo les fue con la subida del taller? ¿Aló? No, profe, aún no lo he hecho. Creo como que
tiene una fecha de corte, ¿no? Así que tengan mucho cuidado con eso, para que no se van a relajar. ¿Hasta cuándo es que era ese? No tengo idea, pero me parece que eso no es toda la vida. O sea, no es que les esté diciendo que, pero yo creo que deberían de revisar. Tiene 37. ¿Está claro esta parte entonces? Sí, profe. Bueno, entonces, de todas formas, nosotros si queremos, o sea, si queremos básicamente modelar este trabajo, nosotros podemos considerar acá esa ganancia. ¿Ya? Obviamente, pues la consideración sería de que de pronto el componente entregara precisamente una ganancia. Y la ganancia que yo veo que tiene este componente, pues no la veo como tan inmediata, ¿no? Porque él tenía una ganancia más o menos de 103. Lo que estaba revisando. Entonces, si esto tiene la posibilidad de agregarle uno como parámetro electrónico, por aquí debe, ver, acá está, ¿ve? ¿Sí la ven? Sí, profe. O sea, realmente yo sí se la puedo editar. Yo podría decir que la HF mínima de él es 50 y la máxima podría ser 55, por ejemplo. Como para ensayar, ¿no? ¿Quieren hacerlo? ¿Aló? Pongámosla a ver. Y creo que nos tiene que dar exactamente igual. Esta HF es la misma beta, ¿no? ¿Dónde lo ponemos acá? Pues aquí, ¿no? Como que no lo acepta. No es tan evidente, ¿no? Modificarla. Bueno. El caso es que esto es editable, ¿no? Para que lo consideren. Y creo que eso tiene que estar por acá. Así mismo como encontré esas, tienen que estar las otras. No está. Bueno. Es que ahí no hay un valor como grande que nos diga que eso es beta. Bueno. El caso es que nosotros supimos que beta era la de este transistor. Creo que es más o menos 103. Bueno, sigamos entonces. En este caso. Y obviamente pues avanzamos en el desarrollo de esto. Entonces en ese sentido pues esto ya está como bien. Entonces ahorita vamos a mirar la propiedad de lo que se denomina saturación. Entonces nosotros vamos a considerar en este caso que saturación nosotros la vamos a encontrar como una condición que hay o que se da en este caso. Obviamente pues suponemos que hay un corte entre colector y emisor. Hay un corto, perdón, entre colector y emisor. O sea, esto que está acá sería un corto. Entonces la corriente de colector de saturación sería el voltaje colector, perdón, el voltaje de polarización sobre la resistencia de colector. Entonces esa sería la corriente de saturación. ¿Sí me entienden ustedes? Entonces en este caso, para el ejercicio anterior que nosotros hemos dispuesto acá, entonces sabiendo que esta corriente para nosotros puntualmente, ¿cuánto fue que dio? Esta XMM1 es esta que está acá.
sea, esta corriente que está aquí, específicamente hablando sobre la resistencia que está acá, en este caso, esa es la corriente de saturación. Es la que tenemos acá. ¿Ya? O sea, el voltaje que cae acá, ¿cuál es? Entonces, la corriente de saturación es el voltaje de polarización menos la resistencia de colector. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje acá? En el ejercicio, pues en el ejercicio de nosotros, ese voltaje nos vale 12. ¿Cierto? Y a ese 12 lo vamos a dividir por la resistencia de colector. La resistencia de colector que tenemos nosotros aplicada en el ejercicio y en el ejemplo es de 2.2 kilómetros. Entonces le voy a colocar aquí 2200. Y esa es básicamente lo que vale la corriente de colector en saturación. Realmente esos son como 545 miliamperios, me parece que es. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno. Entonces, sigamos avanzando. Entonces, según esta situación, el voltaje colector emisor, ¿a qué es igual? A 0 voltios. Entonces, nosotros podemos determinar un análisis de una recta de carga. ¿Cierto? Una recta de carga se utiliza convencionalmente para saber cómo se trabaja la polarización fija. Entonces, para trazar una recta de carga, ¿sí?, debe hacer la unión de los puntos, en ese caso, por ejemplo, B sub C sobre R sub C, pero esos puntos se van a colocar o disponer sobre el eje de la corriente y el B sub C en el eje del voltaje. Entonces, tenemos básicamente en este caso el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Entonces, en ese sentido, cada cosa va a indicar precisamente lo que andamos buscando. Por acá vamos a definir cuál es el voltaje de polarización y acá vamos a tener el voltaje de polarización sobre la resistencia de colector. Entonces la recta de carga viene definido por eso. El punto de operación va a ser donde quede trazado un cierto valor de corriente con la recta de carga, pero que sea en ese caso de interés. ¿Ya? Entonces, digamos que, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando los parámetros de estas ecuaciones son modificables o se modifican? Entonces, una de las situaciones es encontrar que si nosotros tenemos así ciertas variaciones, como por lo general puede existir en la corriente de base, en este caso, uno puede ayudar, por ejemplo, a colocar la disposición de un nuevo punto Q. O sea, el punto Q, si nosotros modificamos las condiciones, es probable que también las condiciones de operación a través del punto Q, en ese sentido, que también se modifiquen. Bueno, entonces digamos que lo más considerable allí es que si nosotros hacemos modificaciones a nivel de resistencias, sobre todo a nivel de resistencias en la parte que tiene que ver con el colector, o sea, uno puede modificar la resistencia del colector, entonces la recta de carga va a tener una variación. Entonces, por lo general estas cosas suceden cuando las variaciones se hacen para quitarle valor a un valor que ya lo tiene. Entonces, por ejemplo, sería para hacer la disminución de la resistencia de cierto parámetro que está ya asociado. Entonces, digamos que nosotros podemos tener una variación de esa misma recta de carga, pero debido a que el voltaje colector-colector, o sea, el voltaje de polarización, también disminuya. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si nosotros tuviéramos, vamos a hacer un pequeño paro, ¿cuál sería, por ejemplo, para nosotros en este ejercicio, este punto de referencia? Según esto, en este caso, nosotros podremos graficar una corriente de base aparecida acá, una corriente de colector contra un voltaje de colector emisor. Si nosotros disminuimos o movemos el parámetro de la polarización, modificamos el eje supuestamente determinado con la corriente de colector. Y obviamente pues ese punto de operación se va corriendo de acuerdo a esto. Entonces el punto de operación, ¿cómo se va a encontrar? De acuerdo al punto de corte de esta recta, en este caso,
con la curva especificada para la corriente que tiene que ver con la base. Entonces, donde se intersecten de forma gráfica esta curva de corriente de base con la recta de carga, ahí tenemos el punto de operación. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? No. ¿Aló? ¿Tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio precisamente. Nos dicen a nosotros, encuentra el voltaje de polarización, la resistencia de base y la resistencia de colector. Entonces, ¿cómo se hace eso? En ese caso, ¿cómo se haría eso? Planteado aquí. ¿Entienden lo que hay que hacer acá o no? Jóvenes, están como dejándome solo, ¿verdad? Jóvenes, jovencitos. Lo estoy analizando, profe. Bueno, ¿alguien más tiene que decir algo? Bueno, entonces en este momento, pues para explicarles a ustedes, necesitamos definir cuál sería el voltaje de polarización, el voltaje la resistencia de base y la resistencia de colector. Entonces yo me doy cuenta, según esta situación que está acá, como pueden apreciar ustedes, que ese punto de operación está básicamente, yo diría que por observación, está a los 25 microamperios. ¿Sí entienden el por qué? ¿O no? ¿El punto Q? A los 25 microamperios. Yo voy a hacer un pequeño cálculo. Supóngase, vamos a hacer una pequeña hoja de Excel. Entonces vamos a darnos cuenta cuánto valen esos valores. Entonces aquí por ejemplo vemos que el voltaje, este valor de acá que es la corriente de colector, que es igual a V sub CC menos RC. Entonces este que está aquí es V sub CC sobre resistencia de colector, aquí es igual a 10, este valor que está acá. Entonces tenemos que igual a 10. Por el otro lado, ¿cierto? El voltaje colector emisor, bueno, este voltaje, en el voltaje colector emisor se está colectando obviamente el voltaje de polarización, que es V sub CC. Entonces el voltaje colector emisor es en este momento igual a V sub CC. ¿Aló? Ya estamos. Bueno, entonces, bueno, yo puedo decir acá que esto vale 20. ¿Sí o no? Estos son miliamperios y estos son sencillamente voltios. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuánto vale V sub CC? Vale, creo que 12, ¿cierto? En este caso.
Y obviamente, desde ese punto de vista, yo puedo determinar este punto de aquí, ¿cuál sería? Este punto de aquí estaría, por ejemplo, considerado antes de 10 voltios, ¿cierto? Y alrededor de 25 microamperios, porque esa sería la curva. Pero con base, o sea, si nosotros decimos en este caso que el voltaje del punto Q, nosotros tendríamos que suponer de forma gráfica que él estaría aquí, ¿cierto? Que es más o menos como un valor de 8, ¿cierto? En este caso, aquí. Podríamos decirlo, ¿no? Entonces, esto es 5, pongámosle 9, ¿cierto? De forma, entonces serían 9 voltios, ¿cierto? De forma teórica. ¿Sí o no? Entonces la corriente de colector en ese instante, ¿cuánto cuesta? La corriente de colector aquí costaría más o menos como 5. ¿Qué es lo que estamos señalando acá? Sí, porque es la diferencia entre sí. Sí, entonces más o menos como aquí. Entonces digamos que ese valor que tiene esa cosa de corriente de colector, estos son voltios y estos acá son 5, pero miliamperios. ¿Listo? O sea, de forma lógica, o sea, lo que pasa es que estamos acá determinando de una familia de líneas, en este caso, la forma de poder considerar cómo evaluamos precisamente nosotros la ubicación de un punto Q. Entonces, recuerden ustedes, jovencitos, que todo este eje lo determina el voltaje de polarización sobre la corriente de resistencia de colector. Entonces, si el punto Q se va para allá o se devuelve, va a depender del voltaje de polarización. O sea, esto indica que este voltaje de polarización es más alto que este y más alto que este, como es lógico, ¿no? En este caso. ¿Sí están encontrando esa parte? O sea, todo lo que ubiquemos acá, en ese sentido, o sea, eso está correcto. Este es el B sub CC de nosotros que vale en este momento 20. ¿Sí está claro? Bueno, Entonces, ya con base en esa situación, pues ya queda como claro la forma de definir en el ejercicio el resto de cosas. ¿Cuál sería la resistencia de base? En este caso, y la resistencia de colector. Entonces, recordemos nosotros que en este caso, ¿sí?, viene de un circuito así, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos encontrado que esa resistencia de base, o sea, nosotros tenemos la corriente de base ya, sí. Nosotros podemos básicamente asumir que el voltaje base emisor vale, en este caso, base emisor vale 0.7 en el ejercicio, ¿no? Entonces yo coloco acá voltaje base emisor, ¿cierto? Entonces este es 0,7 voltios. Listo. Entonces, ¿cuál es el otro parámetro que necesitamos acá? ¿Cuál es el otro? El otro parámetro que necesitamos acá es la resistencia precisamente de base. Esa es la que estamos evaluando nosotros. Entonces, acá, ¿cuánto vale el voltaje, el B sub CC? ¿Cuánto vale? ¿Solo? ¿Sí me escuchan ustedes? No. ¿Cuánto vale B sub CC solo? Según el ejercicio de acá. ¿Cuánto vale B sub CC solo? ¿Cómo se puede sacar B sub CC? Aló, jovencitos. Corriente por resistencia. Sí, pero B sub CC en este caso está determinado, pues o sea, nosotros tenemos ya un transistor operando. ¿Ya? ¿Cómo saco B sub CC? Sería, pues obviamente nos toca encontrarlo. Yo tengo que la corriente de base, que no lo hemos colocado aquí, la corriente de base, en este caso vale ¿cuánto?
La corriente de base se ha sumido acá alrededor del punto Q en cuanto, en 25 microamperios. Entonces esa corriente vale 25 microamperios. ¿Sí entienden? Entonces, Sí, profe. ¿cómo saco esa resistencia? ¿Ah? ¿Cómo sacamos esa resistencia? Entonces la resistencia sale de acá. Entonces esa es básicamente la que queremos encontrar. La resistencia de base, como podemos apreciar nosotros, la podemos encontrar por la extrapolación que estamos haciendo a nivel de lo que es una de las condiciones. Pues nosotros tenemos ecuaciones para sacar esa resistencia de base. La resistencia de base y la resistencia de colector. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que la corriente de colector tiene un valor y el B sub CC y el RC pues tiene otro. De esta, por ejemplo, no conocemos ninguna. Entonces, si nosotros aplicamos el trazado de una de estas cosas, por ejemplo, si nosotros sabemos la corriente, sabiendo ya la corriente de base, que sabemos que vale 25 microamperios, vamos a tener en cuenta en ese sentido esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño ejemplo con esta parte. Entonces la voy a pegar acá, ¿cierto? Entonces la corriente de base yo la tengo. ¿Cuál necesito encontrar yo? Esta que no la conozco. Esta es la resistencia de base, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo sí conozco la corriente de base que vale en ese sentido. ¿Cuánto es que vale? 25 miliamperios. Estos son miliamperios, ¿no? Entonces, pues sencillo sería para poder determinar esto. Entonces, si son microamperios. Aló. Aló. Jóvenes. Sí, profe, ¿no? Sí, claro. Porque fue lo que nos está dando acá, aquí. Esa es la corriente de base. Entonces, en este caso, esos son microamperios, da 25. Según esta ecuación que tenemos acá nosotros para la corriente de base, pues son 25 microamperios igual a 12 menos 0.7 sobre la resistencia de base, ¿cierto? ¿Cuánto vale la resistencia de base? Entonces sería, en ese sentido, esa resistencia de base es igual ¿a quién? ¿Dónde está lo de la corriente de base aquí copiado? No, no está. Vamos a hacer esa corriente de base. Esa corriente de base es igual a 25 microamperios. ¿Listo? Entonces acá ya es más fácil manejar la cosa. Porque esta que está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar, esta que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería, ¿cuánto vale esto? Pues digamos que esto va a ser igual a ¿qué? A 12 menos 0,7. 0,7 la cosa. Me faltó el punto. Sí. Entonces yo ya tengo en este caso esa parte. ¿Sí o no? Dividido 25. Sí. Entonces esto sobre
Estos son 25 por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, esto es 6 negativo. Vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que tenemos que acá invocar una calculadora. Lo que pasa es que este es el Excel, ¿no? Nosotros aquí vamos a hacer una cosa que llama potencia. Potencia es igual a 10 punto y coma menos 6. ¿Está claro para todos? ¿Ahí falta algún parámetro? Este son 2 y acá está cerrando otro. ¿Sí está bien o no? A ver, jóvenes, ¿cuánto dio eso? Esa es la resistencia de base. La resistencia de base actualmente nos está dando algo así como 1130 ohmios en este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? ¿Si tienen alguna pregunta o no? Bueno, entonces acá lo que se ha hecho básicamente es encontrar una mejora en la estabilización que se logra obviamente colocando una resistencia en el emisor. Entonces, cuando básicamente estemos comparando circuitos, lo que nos dice a nosotros que hay márgenes de estabilidad es cuando hay resistencias asociadas. Por ejemplo, en este caso, del mismo circuito anterior, nosotros hemos hecho una pequeña modificación que es asignarle una resistencia de emisor. Esa resistencia de emisor, ¿cómo queda determinada? Esa resistencia de emisor es la razón entre la diferencia entre el voltaje colector y el voltaje base emisor, dividido, en este caso, la resistencia de base que suma una beta más 1 por la resistencia de emisor. ¿Está claro? Claro. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Duda o inquietud? No, profe. Entonces, básicamente, denme un segundito, jóvenes. Jóvenes, es que a mi hermana se le cayó el celular en mi carro y yo no tengo ni idea de dónde está. Sigamos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar estos parámetros que de pronto para nosotros son de importancia? Entonces, en este caso, miren bien la mejora de la estabilidad, cómo se aprecia en este circuito, que inmediatamente lo vamos a montar. Asumimos nosotros básicamente que la corriente base es la diferencia entre el voltaje de polarización menos el voltaje de base emisor sobre la malla que está colocada acá, que es la resistencia de base, más el dimensionamiento que tiene que ver la resistencia emisora acá por un beta más 1. Entonces, como supuestamente en este caso nosotros tenemos que definir una resistencia de entrada en estos circuitos, la resistencia de entrada en estos circuitos básicamente viene estando determinada por la relación de la resistencia de base más
digamos que esto tiene, le podemos decir nosotros, como un dimensionamiento que se le da a la resistencia del emisor, en donde se considera la beta del transistor. Entonces, en este caso, en este mismo circuito, pues vamos a colocar acá el pequeño ejercicio. Entonces vamos a sacar una copia de este, de una vez. Entonces, en este caso, en este ejercicio, le vamos a guardar, vamos a colocarlo acá. Lo vamos a colocar aquí como 38. Ya sabemos nosotros que este trabaja con una beta de 103. Entonces, ¿cuál es la modificación que se hace acá? La modificación que se hace aquí es esta. Que acá, puntualmente, entre este punto y tierra, bueno, esto está aquí operando de esta manera. Entonces, entre este punto y tierra, pues vamos a quitar nosotros esto y vamos a colocar una resistencia emisor. ¿De qué valor lo tenemos que suponer? En este caso. Entonces revisemos que acá debe haber un ejercicio precisamente. Entonces, resulta que en este caso, para determinar nosotros esta situación que tenemos acá, pues aquí hay una malla que supuestamente está trabajando con base al voltaje de polarización, que es el voltaje colector emisor, que es este que está aquí, que debe ser la resta entre el voltaje de polarización menos la corriente de colector, o sea, los voltajes de la resistencia de colector y el voltaje de la resistencia de emisor. Entonces, aquí están suponiendo que la resistencia, la corriente de colector es la corriente de emisor. Entonces, la corriente de saturación, para que la tengan ustedes en cuenta, es la corriente de colector, ¿cierto? En este caso en saturación, que se define por la razón entre el voltaje de polarización y la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Entonces, ahí tenemos ya, digamos que consideraciones importantes acerca de eso. Aquí hay un pequeño ejemplo, pero ya en este ejemplo están colocando pues supuestamente capacitancias para que puntualmente desde ese punto de vista se usen como mecanismos de acople. ¿Está claro para ustedes? Normalmente la resistencia de emisor no es una resistencia muy grande. Yo consideraría que para estas partes, esa resistencia de emisor puede ser una relación entre 500 ohmios a 2K. Lo diría de esa manera. En este caso. ¿Sí está claro? ¿Para ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿O no? No. Entonces ya viendo esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Entonces yo voy a asumir acá una resistencia de aproximadamente un K. Entonces esta resistencia, ¿dónde la puso? La vamos a girar a la derecha. Le vamos a colocar aquí. ¿Listo? Listo. Entonces ahorita revisemos qué sucede acá. Este es el siguiente circuito, ¿cierto? O sea, ya sabemos que aquí tenemos una beta de 103. Vamos a ver en qué afecta esto. Entonces revisemos un poquito. El voltaje de polarización base emisor se mantiene, ¿cierto? ¿Sí o no? Para ustedes. Este es el XMM3. Es el voltaje colector, base emisor, base colector, perdón. Este viene siendo ¿qué clase de cosas? Esta sería más o menos la corriente de colector
Y esta es la corriente de base. ¿Está entendido todo? Y ese es el voltaje colector emisor. Entonces, en este momento, ¿este circuito cuál es? Para que ustedes lo entiendan. Este circuito en este momento sería sería este mismo circuito que está acá. ¿Ya? Perdón, yo me pasé. Este que está aquí. Es este mismo, ¿no? En este caso. Aquí podemos encontrar nosotros básicamente varias cosas. ¿Cuánto vale la corriente de base? La corriente de base de nosotros en este caso, ¿cómo se determina? Nosotros tenemos los parámetros. El colector. Vamos a ver si es cierto. Vamos a colocar aquí, en este ejercicio, aquí aparte, vamos a encontrar la corriente de base. Vamos a colocarla aquí. Vamos a ver si es cierto que corresponde. ¿A qué es igual esa corriente de base? Entonces, según lo que nos dice el diseño, es el voltaje de polarización menos el voltaje de base emisor. Entonces, en este caso, tengamos en cuenta algo. Entonces, aquí sería el voltaje de polarización, que es 12, menos, ¿cuánto nos está dando multisim? El voltaje de base emisor es este, 663, mejor dicho, 0,663, para no podernos dar cuenta, 663,962, ¿sí o no? Entonces le voy a colocar acá 0,663962, ¿sí o no? Y esto lo voy a dividir entre ¿quiénes? Estoy sacando la corriente de base. En este caso lo voy a sacar por la resistencia de base, por la beta más 1 y la resistencia emisor. Entonces, ¿cuánto vale la resistencia de base para nosotros? En el circuito del multisim, la resistencia de base vale 240K. Pongámosle que vale 240.000. ¿Cierto? Entonces aquí le ponemos 240, 1, 2, 3. Esto le vamos a sumar. ¿Esto cuánto vale? El beta de nosotros es 103, más 1, 104 por la resistencia del emisor. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña multiplicación. Sería 104 que se multiplica por la resistencia del emisor. ¿Cuánto vale la resistencia del emisor de nosotros? Pues vale 1000. Entonces por 1000. Ojo, tienes que sumarlo. El 240.000 más. Espérate que es que estoy como que macheteando esto. Ah, sí. Es 240.000 más eso. ¿Cierto? Entonces el más está aquí. Aquí falta un paréntesis. Aquí falta un más. Y aquí falta un paréntesis. Creo que ya está completo, ¿cierto? Se supone. Se supone. Entonces vamos a ver cuánto da. Entonces esto nos dio 32.96 microamperios, ¿cierto? Ustedes saben cómo se convierte esto a 10 a la menos 6. Entonces yo corro hacia la derecha una casilla, ¿no? Entonces sería 32,95 microamperios. ¿Cuánto dio acá? 32.863 aproximado. Aproximado. Ajá, aproximado. O sea, realmente sí estamos bien. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Por qué no dio exacto? Porque una es lo teórico, el otro es la práctica. No, mi viejo. ¿Por qué no nos dio exacto? Tendría que haber dado exacto acá. Bueno, primero que todo, De pronto por las condiciones. la beta de nosotros la estamos asumiendo en 103. Vamos a ver si es cierto. Porque sería esta sobre esta. Creo que es menos de 100. Voy a revisar un momentico a ver. ¿Cierto?
Vamos a ver si es cierto. El de arriba es por 10 a la menos 3, ¿no? Eso lo multiplicamos por ¿quién? Por 3.362. Cerramos. Dividido por 10 a la menos 6, ¿no? 6. Cerramos y multiplicamos por 32.863. Me parece que es más pequeño. Ah, no, si da 102.3. O sea, realmente ahí está el error, ¿no? No es 103, sino 102.3. ¿Sí entendieron? Sí, profe. Entonces no sería 104, sino que sería Lo que 103. pasa es que hay que saber, porque es que yo asumí que la beta se mantuvo en 103. ¿Ya? Sí, profe. Por eso los resultados teóricos y los resultados prácticos no coinciden. ¿Entendieron? Creo que siempre hay como un pequeño margen de error. Pues de hecho, pues no hemos determinado cuánto queda, ¿no? Pero lo que sí es cierto, jóvenes, es que esto sí es cierto. Sí corresponde. ¿Sí está claro para ustedes? Sí, profe. Bueno, si eso es así, ¿cuánto vale la resistencia de entrada real en ese circuito? Mírenlo bien, miren la fórmula. Y miren el circuito acá. ¿Cuál es la resistencia de entrada? A 240 acá. Entonces yo veo que la resistencia de entrada aquí, en este caso, ¿cómo la calculo? Pongámosla aquí. RI, ¿cierto? RI a qué es igual. Entonces vamos a sacar los factores. ¿De dónde los sacamos? Miremos la presentación. Es la resistencia de base más beta más 1 más la resistencia de emisor. O sea, esto realmente es 102.3 más 1. O sea, sería 103.1. 103.3 es la cosa, ¿no? Sí, profe. Entonces, esta es la resistencia de entrada real del circuito, es 240.000 más la multiplicación de 103.3 ¿No? por 1000. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Esa es la resistencia. ¿Eso está bien hecho o no? Ah, ya sé dónde me la embarré. Aquí. La resistencia de entrada de esto es 343.3K. Ahora, la interpretación que ustedes tienen que tener, ¿cuál es? En este caso, para que lo entiendan de una manera directa. Si yo digo que aquí hay una resistencia de entrada, ¿eso a qué equivale? Según eso. A la impedancia de entrada, ¿no? ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? Eso tiene que ver con conceptos de acoples, en este caso. ¿Entendieron? No se les olvide a ustedes cómo determinar el voltaje colector emisor de acá, que es muy sencillo, porque el voltaje colector emisor aquí en este circuito, básicamente lo podemos encontrar de una forma muy simple. El voltaje colector emisor
¿cierto? Lo voy a colocar acá. ¿Cuánto vale? Vale 12 menos la multiplicación de ¿quién? ¿Cuánto vale la corriente de colector? Entonces vamos a revisar cuánto vale la corriente de colector. Ese lo tiene esta, 3.362 miliamperios. ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a escribir esto como una potencia. 3.362 por 10 a la menos 3. Entonces, esto tiene una escritura toda larga. Entonces, 3,362 multiplicado por la potencia de 10 punto y coma menos 3, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, Sí. ahí tenemos ese valor. Es bien la corriente. Y luego multiplico eso por la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Entonces, en este caso, esto es un solo valor. Entonces voy a abrir acá otro paréntesis. Entonces, acá multiplico esta corriente por una suma que hay allí. ¿Cuál es esa suma? Es la resistencia del colector más la resistencia del emisor. ¿Cuánto vale la resistencia del colector y la resistencia del emisor? Miremos el multisim. Es 2200K más 1000K. Entonces, ¿cuánto es esto? 3200 ohmios. Entonces, aquí le colocamos 3200 de una vez. ¿Sí está claro? Sí. ¿Qué nos pasó aquí? ¿Sí está bien eso? ¿Están todos los paréntesis? Sí. Como que sí, ¿no? Esta es la Le corriente. falta uno si no estoy mal. ¿Me falta uno? Sí, pero veo que acá donde dice 10 punto y coma menos 3 hay 2. Pero le faltaría cerrar el de la potencia. Acá, Porque o si sea, tú ves, aquí. está el menos, ajá, ahí le faltaría uno. No. Sí, sí, no, porque está el del menos, que son 2. Y después el que abre el 10 Mira, sería el 3. este de estos dos. ¿Cierto? Por eso, y el tercero no cerraría el completo. Sobra este acá. Y aquí falta uno. Eso, es que lo está diciendo al contrario. Exacto. Ahora sí no molesta. Entonces realmente el voltaje colector emisor aquí vale ese valor, ¿no? La corriente de colector pues nosotros la podemos determinar, ¿no? Miremos a ver si es cierto. Nosotros podemos decir acá que la corriente de colector ¿a qué es igual? Pues esto es igual a 12 voltios dividido resistencia del colector más resistencia del emisor, o sea, más cuánto, 3200. 3200. Entonces esto sería 3200. Entonces esto dio 3,75 miliamperios. Vamos a ver cuánto dio el multisim. 3.3. ¿Cómo la ves? ¿Y cuánto dio el otro? ¿3 qué? Pero ojo, eso es corriente de saturación, considerando de que aquí hay un corto, ¿no? Obviamente aquí no hay saturación. ¿Sí me entendió, jovencito? ¿Y los demás? Sí, profe. ¿Por qué no hay saturación? ¿Quién me dice por qué? ¿Quién sabe por qué no hay saturación? A ver, pues, hombre. A ver, ¿cuándo hay saturación? Cuando aquí hay un corto, ¿cierto? Eso es lo que nos dice a nosotros la teoría. ¿Sí o no?
Aquí el voltaje que cae entre el colector y el emisor, ¿cuánto es? 0. Listo. Entonces, ¿cuánto nos dio acá el voltaje colector-emisor? ¿Cuánto? 1.21. Ah, listo. Entonces, aquí no hay saturación. ¿Cómo hacemos para que haya saturación? Pues nos toca modificar los parámetros del circuito, ¿no? Para suponer que aquí hay un voltaje cero. Entonces, otra de las cosas que ustedes también les tienen que advertir de la situación es que es la correcta polarización del voltaje base emisor. ¿Cuánto es el voltaje base emisor? 663. Casi aproximadamente el estado ideal, el punto 7 que debe tener ese transistor para funcionar. ¿Sí me entendieron? Sí, pero Mucho cuidado, ¿no? O sea, esos son los análisis que ustedes tienen que entender. ¿Entendieron todo? ¿Señor? Debe estar por debajo para que ese volte. Para que haya saturación probablemente esto no tiene que ser, o sea, más alto no se puede, porque estaría mejor, como dicen por ahí, más mejor y menos peor. Probablemente si nosotros bajamos este valor de acá, póngale usted, pongámoslo en 300, pero ¿cómo hacemos para que se logre eso? ¿Qué valor, qué resistencias toca considerar? ¿Vamos a jugar con resistencias o jugamos con voltajes? ¿Con qué quieren? ¿Aló? ¿qué es más fácil? ¿Ah? ¿Qué es más fácil? No, yo hago lo que ustedes digan. A ver, ¿qué es más fácil? Yo hago lo que ustedes digan. Yo, si quieren, aquí pongo un potenciómetro. Entonces, modifico. Lo que pasa es que, no, ustedes no digan que es más fácil, sino dónde afectó esta situación. Porque es que resulta que la corriente de saturación es una relación probablemente entre el voltaje del colector y una de las resistencias, perdón, el voltaje de polarización y una de las resistencias. Por ejemplo, en este modelo es esta sobre esta, pero en el modelo que acabamos de ver, que es el que es estabilizado por emisor, la corriente de colector, en ese caso de saturación, es el voltaje de polarización sobre la suma de estas dos. Pero en saturación cuando asumimos que aquí hay un corto. Entonces hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que haya saturación? O sea, yo podría decir que este voltaje base emisor no fuera como tan bueno. Entonces, al ser ese voltaje no como tan bueno, miren bien, ¿qué pasa cuando este voltaje tiende a ser pequeño? ¿A qué se parece esto? La corriente de base. Ah, bueno. A cero. No, a cero no, porque es que aquí no puede ser cero. En este caso, porque este parámetro existe. O sea, este parámetro tiende a ser otro. ¿Ya? En ese sentido, para que pongan atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué habría que modificar para que supuestamente, en este caso, el transistor entre en saturación? Probablemente yo modificaría la resistencia de base. Mírenla bien aquí. Y de alguna manera, pues esperaría ver con el valor que tengo acá, cómo mantengo la resistencia emisor. En este modelo. En este modelo de acá, que es el que tengo acá, que utiliza estas mismas ecuaciones, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que el voltaje colector emisor se vuelva a cero? O sea, el voltaje que tengo aquí, que es 12, ¿cierto? En este caso, tiene que ser más o menos similar ¿a quién? A este valor que está acá. O sea, ¿cómo hago para que este valor suba? Entonces necesito que la corriente suba. ¿Cómo hago para que sube esa corriente? O sea, tiene que ver con la corriente de colector. Perdón, tiene que ver con la beta tratada y la corriente de base. ¿La corriente de base de dónde se saca? Con la resistencia de base. En otras palabras, para que ustedes tengan muy en cuenta en el diseño, yo dependo a una misma beta
en el mismo modelo de transistor y con la misma polarización de la muy buena escogencia de resistencia de base. O sea que la resistencia tiene que bajar para que la corriente suba. Claro, entonces, ¿sí se la pillan ustedes? ¿O no? Sí, profe. Básicamente es eso. O sea, en este caso, yo jugaría con esa situación. Entonces ahí tengo básicamente cómo resolver ese problema de esa manera. ¿Quedó entendido? Espero que inmortalicen este momento, ¿no? ¿Está claro para ustedes, sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces hagamos otro ejemplo. En este caso, vamos a hacer este. Este es como sencillo. Y ustedes me guían porque yo esta vaina como que poco a poco. ¿Entendieron entonces el concepto? Entonces vamos a hacer aquí una organización de todas estas cosas. Entonces vamos a reorganizar el modelo que tenemos en trabajo. Vamos a quitar estos medidores. Vamos a parar estas cosas aquí. Vamos a quitar estos medidores. Y vamos a rearmar el circuito de otra manera. ¿Listo? Entonces según eso, nosotros tenemos una resistencia de base, una resistencia de colector, una resistencia de emisor y capacitancias de acople. ¿Sí está claro para ustedes? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, entonces revisemos aquí qué va a pasar. Porque yo esta vaina pues con capacitores ya dije yo, bueno, esto se puso como peligroso. Porque los capacitores colocan condiciones. Ya no tenemos acá 12 voltios como estamos viendo acá, sino ¿cuánto? 20. Bueno, peligroso no es lo mismo, frescos. ¿Esta resistencia cuánto vale? 430 ohm, 430K. Vamos a ver, vamos a hacer este análisis. Ustedes me dicen, ¿no? Esta vale 2K. ¿Cierto? Y esta vale 1K. Entonces ya tengo ahí la base del circuito. Entonces ahorita yo qué tengo que hacer. Pues voy a pegar todas estas cosas. Aquí se supone que yo tengo esta unión y aquí tengo un capacitor de acople. Vamos a sacar capacitores de acople. Ustedes han trabajado con capacitores, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a colocar aquí un capacitor en este punto. Dice la sugerencia de 10 microfaradios. ¿Listo? ¿Cuál es el otro capacitor? 40 y 10. Entonces este lo podemos copiar. Entonces este creo que se puede colocar aquí. En este caso, que este es el capacitor de acople de acá. Este es el voltaje de salida. Y este es un capacitor para qué clase de cosas. ¿Para qué fue que colocan estas vainas en el emisor? ¿Aló? ¿40? Listo, entonces aquí yo tengo este acople, este acople. Ah, bueno, me dicen a mí, yo es que tengo aquí un voltaje de entrada y aquí un voltaje de salida. Entonces, según esto, ¿qué tengo que considerar aquí? ¿Qué colocamos aquí como salida? ¿Aló? Bueno, jóvenes, yo voy a colocar acá. Hola, ayuden un poquito, ¿no? Digan algo, respiren, por lo menos. ¿Qué le metemos ahí? Metamos esta fuente de señal. Metamos esta fuente de señal ahí a ver qué pasa en este caso. Entonces, vamos a suponer que esto tiene 1 voltio, ¿no?
Esto tiene 1 voltio. Entonces esto viene conectado de acá. ¿Qué suponemos que hay aquí a la salida? Eso está normalizado, ¿ah? Tenemos 1 voltio pico a pico, ¿no? ¿Qué tendríamos acá? ¿Qué colocamos? ¿Otra resistencia de salida o un medidor? Un medidor mejor. Vamos a funcionar con un medidor. Entonces yo voy a colocar aquí, entre este punto y tierra, un medidor. Ese medidor es de voltaje. Entonces vamos a dejarlo así. ¿Lo he hecho andar? Échelo a andar. Vamos a ver. Bueno, pero así no funciona, ¿cierto? ¿O qué dicen ustedes? Tiene que conectar la base. Ah, yo pensé que no se habían dado cuenta. Ah, bueno. Sí, porque así ni porque llore, pues, como dicen por ahí. Es este. ¿Sí está claro? O sea, pues obviamente la fuente aquí está en tierra, es la misma cosa, ¿no? Yo también no había podido pegar la tierra acá, y lo que vamos a usar una misma referencia. Entonces, encendamos eso. ¿Qué sucedió allí? Voltaje sale de 8. ¿Cuánto entró? ¿Lo medimos o qué? Midámoslo. ¿Ah? ¿Quién habla? Midámoslo. ¿Quién habla? Pues ¿quién habla? Yo estoy hablando. Pero ¿cómo llama usted, pues? Felipe Durán. Felipe Durán. ¿Usted vio conmigo circuitos? ¿Uno? ¿Usted Sí. vio conmigo circuitos? Circuito 1. ¿Cierto que sí? Sí. Ah, bueno. Listo, entonces revisemos cuánto da esto, Felipe. Entonces, probablemente aquí que esté pasando, ¿quién me dice de ustedes eso? A ver. Si yo reviso esta parte así como está, XMM1 es entrada, XMM2 es entrada, perdón, y XMM1 es salida. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle a estos nombres. Vamos a ver si esto lo admite. Ah, no lo deja cambiar. No lo deja cambiar. Pongámoslo así, a ver. Hundiéndole de pronto en el XMM2. ¿En el qué? En vez de hundirle en el multímetro, hundirle donde está el XMM2. ¿Aquí? No. No, pero acá en el. Ah, acá. Arribita del. Ajá. ¿Pero cómo? No. No, pues pensé que de pronto se deja de editar esa parte. No, mira que no viste. No, sabemos que Bueno, entra. sabemos que aquí este es entrada, este es salida. ¿Está claro para todos o no? Sí, profe. Entonces, echemos a andar eso. ¿Qué hay ahí? Amplificación de voltaje, Ah, ¿no? no más, eso es todo. Sabemos cuánto, a ver, será cierto darnos cuenta. Nosotros más o menos tenemos en claro que eso está fluctuando entre menos 13 a 13. ¿Cuál es el valor pico a pico ahí? Los 13. Voltio, ¿no? Claro, con microvoltios. ¿Sí entendieron lo que estamos haciendo o no? Es un amplificadorcito de pequeña... O sea, es realmente eficiente, ¿no? Porque si yo digo que esto llega hasta 8.114, que es aproximadamente menos del 50% del voltaje de polarización, y lo que puede asumir que entrega este transistor, entonces es bueno. ¿Sí entendieron el análisis o no? O sea, yo no le puedo decir a esto, entrégueme 24 voltios. ¿Saben por qué? Por la ganancia del Es transistor. que no solamente yo, no. Primero que todo, aquí juega un papel importante y fundamental la ganancia del transistor. Además, yo no le puedo pedir 24 voltios porque esto consume, esto carga, esto, mejor dicho, esto tumba
Pero ¿cuánto hay aquí realmente? Hay 20 voltios. Yo no le puedo pedir 24, ¿sí me entendieron? ¿De dónde lo saco? Entonces, aquí lo que estamos asumiendo es que considerando una fuente de señal acoplada por la base con un transistor, perdón, con un capacitor de acople, estamos básicamente subiendo de estos niveles de voltaje a estos de acá. Entonces yo diría que nosotros tenemos más o menos de menos 13 a 13. ¿Cuánto tenemos ahí? Más o menos 26, ¿no? ¿Sí entendieron o Sí. no? Hola, jóvenes. Sí, profe. Entonces sacamos la ganancia. Ahí la ganancia tiene que ser muy alta. Saquémosla. ¿Cómo se sacaría esa ganancia? ¿Quién me ayuda de ustedes? Yo no sé, hola. ¿Cómo se saca eso? Bueno, la Corriente de base sobre... aquí faltan datos, ¿no? ¿Cómo sacamos la ganancia de esto? Yo podría considerar una relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Ahí está la ganancia, ¿no? ¿Sí o no? Determinamos cuánto es la real ganancia en este instante de este transistor. ¿O cómo hago? Lo puedo sacar de dos maneras. Yo puedo considerar, en este caso, según lo que hemos estado viendo nosotros, ¿cierto? Porque a mí me dicen, saque la corriente de colector, saque el voltaje colector emisor, saque voltaje colector, voltaje emisor, voltaje base colector, voltaje de base y la corriente de base. ¿De dónde saldría todo esto? O sea, ya en este caso estamos hablando de este tipo de circuito. La corriente de colector, saquemos la resistencia de la corriente de base. Con la corriente de base sacamos todo. ¿Sí está claro? Claro. Entonces, ¿cuánto sería en este ejercicio la corriente de base? Pues, o en otras palabras, aquí me hacen falta, aquí tengo que colocar algo importantísimo, yo saber cuánto cae aquí. Porque si yo puedo asumir condiciones, ¿cierto? Pero lo mejor es no poner en evidencia el criterio. Entonces yo voy a coger aquí este medidor y voy a mirar a ver cuánto realmente tengo aquí. Ese es el voltaje base emisor. ¿Sí entendieron? Entonces vamos a revisar cuánto tengo a nivel de base emisor. Revisemos. Tengo muy poquito, ¿no? Ese voltaje no está siendo aceptable, más sin embargo eso está funcionando. Y acá está cayendo un voltaje, digamos que vamos a comenzar a hacer ese pequeño análisis. Nosotros estamos aquí como muy contentos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Cuánto es el voltaje base emisor? Más o menos como 290 milivoltios. Ese voltaje base emisor estará bien, estará correcto, nos servirá. ¿Qué sucede? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pónganme pues cuidado. Voy a parar la simulación, voy a trabajar sobre ella varias veces y en este caso voy a modificar un poco la corriente de base. Miren bien lo que va a pasar, la resistencia de base. Entonces yo voy a colocar aquí alrededor de unos 230K. Voy a volver a revisar cuánto queda el voltaje base emisor. No ha pasado nada, ¿no? Realmente. ¿Sí o no? No, el voltaje de la salida se elevó un poquito, pero no, ¿Qué en base emisor no. sucedió? Realmente la amplificación se arregló, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que ese voltaje base emisor funcione mejor? O sea, en este momento nosotros podemos determinar cuánto vale la corriente de base, ¿cierto?
Sacamos la corriente de base, en este caso con ese valor. Es que nosotros hicimos aquí una modificación y prácticamente no arregló nada. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Como no podemos hacer los cambios así nomás, a ver, vamos a colocar un voltaje de base un poco más pequeño. Estaba en 430, ¿no? Vamos a ver qué sucede acá. A ver, ¿ha sucedido algo con el voltaje base emisor realmente? No mucho que no. No mucho que digamos. ¿Qué hacemos para que él supuestamente suba? Porque nosotros tenemos más polarización acá. Porque eso como que se mantuvo, ¿no? En este caso. Entonces aquí volvemos a 430K y volvemos a colocar las cosas como estaban. Entonces aquí básicamente como que se va subiendo. Vamos a ver si la condición es que esto suba. Esperen un segundo, yo voy a hacer algo y voy a mirar a ver si aquí esto tiene un potenciómetro para ir ajustando en este caso el punto de operación de estas cosas. Esto me parece que tiene un potenciómetro, sí. Necesitamos uno de 1 megomio. ¿Cómo se conecta el potenciómetro? ¿Ustedes saben cómo se conecta un potenciómetro? Necesitamos... Yo no, profe. ¿Aló? Yo no. Tenemos 3 puntos de conexión. ¿Ustedes no saben cómo se conecta? ¿Cuál es el punto variable? Yo sí, profe. De la mitad. Ese es el punto variable. Si yo lo conecto por estos dos lados, queda supuestamente fijo, ¿no? Entonces vamos a revisar así. Entonces voy a cambiar este de 430 y voy a colocar aquí esa parte. Entonces este punto que está acá lo voy a pegar de acá, y este punto que está acá viene acá. Y este control que está aquí lo voy a traer para acá. Ese es el potenciómetro. Entonces vamos a revisar en este momento. Aquí estaría en 500K. Este es más o menos como el 400. ¿Eso cómo sube? Sube de 5 en 5. Vamos a ponerlo a subir en unidades diferentes. Que avance, incremento de a 5%, no, pongámosle a 2.5%. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo incrementa esto. ¿Qué pasó allá? Aquí está en 500K, aquí está en 500K. Vamos a rebajar la resistencia de base lo que más podamos. Ahí no está pasando nada. ¿Esa resistencia sí está dando lo que nosotros queremos? No mucho, porque por más que la cambie, siempre fluctúa entre el mismo valor. Sí, profesor, resistencia ahí como que no. ¿Perdón? ¿La resistencia, el potenciómetro está bien conectado? Sí, sí está bien conectado, sino que no afecta mucho en O sea, en otras palabras, no perdamos el tiempo. Entonces, nosotros necesitamos un potenciómetro. No. O sea que necesitaremos cambiar que el voltaje. Tampoco. ¿Cuánto había acá? 430, ¿no? Volvamos a echar a andar a ver si fue algo malo. La misma cosa, listo.
Entonces, modificamos este. Pensemos en ponerlo en 500. Pongámosle aquí 0,5. A ver qué pasa. A ver si esto incide. Pues como que tampoco, ¿no? No. No pasa nada, como dicen por ahí. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a revisar cosas. Esta que está aquí, vamos a modificarla. Vamos a colocarle, por ejemplo, $2.2. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó aquí? ¿Nada? Sí, ahí cambia un poquito. Entonces, aquí subamos esta. Vamos a colocarlo en 3.3, que es un valor comercial. ¿Sí o no? 3.3 kiloohmios es comercial. Sí, ahí cambió. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a ver. Un valor comercial de resistencia 5K es comercial. Sí, señor. Bueno, ¿y qué ha pasado acá? ¿Qué sigue pasando? Se está mejorando la amplificación, ¿cierto? Sí, profe, llegando casi al punto. Entonces, ¿cuál sería el tope ideal? Pongámosle ¿qué otro valor? 33K me parece con la resistencia comercial. Ni- Bueno, voy a colocar 40K. 33 también es comercial. 33 no es comercial, ¿cierto? Sí, 33 cada vez 33K es comercial. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, supuestamente, que al elevar la resistencia del colector, lo que estamos nosotros considerando es que en ese caso se produzca un voltaje base emisor más alto. Ahora, sigamos subiendo. Y consideremos esa parte. Mira, ve. ¿Cómo la ves? Y acá ya se está como estabilizando en un valor, ¿no? Entonces, digamos que voy a colocar aquí, pongamos aquí 800K es una 820K es una resistencia comercial. O sea, en este momentico no tenemos realmente un punto de operación como el que queremos nosotros, pero nos estamos acercando a un pequeño problema. Miren, ¿qué están viendo ustedes acá? El voltaje va a llegar al límite. Exactamente, vamos a mirar a ver hasta dónde tenemos en ese caso esa disposición. Pongamos aquí 1500, 1.5 megohmios, me parece que es comercial, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ese me parece que es comercial. 1.5, mejor dicho, 1500K son 1.5 megaohmios. Pues le cuento que comienza como a presentar bueno, no es que vaya a subir mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Tiene como un límite. No, pues es que ya tenemos un tope.
Sí, ahí yo creo que la ganancia Sí, ya por para eso, yo creo que ella no subiría más, o subiría muy poquito. Vamos, sí, claro, es que llegamos, exacto. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por eso? Vea, esos son 2.2 megómetros. ¿Sí entendieron? O sea, prácticamente nos quedamos aquí. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la ganancia? ¿Qué ganancia se está manejando acá? Entonces vamos a sacarla rápidamente de aquí. Póngame pues cuidado. Yo voy a sacar aquí 2 amperímetros. Uno acá y el otro allá. Entonces, vamos a interrumpir este lazo de aquí. corriente del colector sobre corriente de Sí, base. señor, eso es lo que voy a hacer. Entonces acá, ¿cierto? Ahí tengo el primer amperímetro. Voy a ponerlo a medir en amperios. ¿Listo? Y este que está acá viene más positivo o más negativo a la base. Metámoslo así a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces este es este. Y así va. Entonces hacemos la revisión entre este que está aquí y este que está acá. Y ese es el beta de eso. ¿Qué pasó aquí? ¿Yo conecté eso mal o qué? Lo que mismo, profe. No, aquí hay un pequeño problema. Esta resistencia que está acá, este es XMM5, es el que no nos mide. No, aquí debe haber un pequeño problemilla. Este que está aquí, está midiendo aquí. ¿Será por eso? ¿Lo quemamos? Ya como que ya está todo funcionando negativo, ¿no? De pronto por el condensador, ¿no? Invierta el multímetro a ver. Las puntas del ¿Perdón? multímetro. Y de pronto por el condensador, ¿no? Invierta las puntas del multímetro a Ajá, ver. espérate un momentico. Nosotros tenemos esta cosa acá, necesitamos medir la corriente de base que está aquí, la que pasa para acá realmente, en este caso. Entonces, esta es la corriente, ¿cierto? Entonces la corriente de base la vamos a medir entre este punto y este punto. Realmente esa es la corriente de base. El voltaje de base, ¿cómo se mide? Pues el voltaje de base se mide de aquí aquí. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿no? Entonces este sería este. Esta que está acá es la corriente de colector. Vamos a volver a echar esto a andar. No, sigue igual. O sea, eso es No, pero yo decía cambiar el amperímetro de las puntas. el amperímetro de cuál, de esta, De base. Que este, están midiendo la base. Sí, señor. cambiarlo por cuál. Para cambiar la polaridad del multímetro. ¿Lo cambio? Sí, como cambiar la polaridad del multímetro. Entonces, pues, capacitor Entonces este vendría así otra vez. Sí, profe. Vamos a ver. ¿No es la misma cosa? No. Naranjas, esto no es así nomás.
¿Ya? Bueno, lo que pasa es que obviamente nosotros no le hemos echado mano a esto, en este caso, en la parte de lo que es las ecuaciones, porque nosotros hemos llegado directamente a mirar a ver qué pasa con esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Mirar la corriente, o sea, sobre la operación de él nomás inicialmente. Lo que pasa es que yo me adelanté acá a muchos de estos parámetros. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues como primera medida yo quería saber la corriente de base, ¿cierto? Entonces, yo sé que este transistor viene conectado acá. Y esta que está acá es el voltaje base emisor. Esto sí es impajaritable, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí me tiene que caer el voltaje base emisor. ¿Está al revés? Y él debería de trabajar así, más menos. O sea, quiere decir que esto no está funcionando. ¿Está claro? Claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este valor puede estar errado. Nosotros lo subimos ¿hasta dónde? Hasta 2200. ¿Cuál era el valor original? 2K. Lo subimos prácticamente 1000 veces. Y revisemos otra vez. Vamos a ver. Bueno, ya cuadro ese. En este caso, este que está midiendo acá, ¿qué debería medir? Más bien una señal así. Esto es lo que tenemos nosotros realmente, 707 voltios, milivoltios, aquí aplicados para nivel de señal. Esto es una señal de alterna. ¿Qué debería salir acá? Realmente tendríamos en este caso 5.265. Realmente sí hay una amplificación, ¿no? De lo que entra con respecto a lo que sale. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos? En este caso. Sí, profe. Bueno, pero sí tendríamos que revisar un poco más qué sucede con este valor, porque es que este es el valor que de pronto no nos dice que este transistor realmente si está en zona activa, en corte o en saturación. Entonces, como básicamente pues esa situación tenemos que resolverla, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a determinar en ese sentido, vamos a hacerlo y vamos a revisar con base en estos parámetros hasta dónde puede decirnos esto, en este caso con las ecuaciones que tenemos acá, en qué estado de operación estamos trabajando. ¿Listo? Ahora, tienen que entender una cosa, ¿no? ¿Cuál es el voltaje que está aquí cargado, que se mantiene y que se sostiene? Porque básicamente esto es para dar estabilidad. Entonces yo puedo determinar aquí qué voltaje es el que se mantiene aquí guardado. Entonces vamos a revisar. .4 voltios más o menos, 1.042 voltios. ¿Está claro? Bueno, ¿preguntas? Voy a dejarles a ustedes esto para que entonces me hagan el favor y resuelvan este punto de operación de esto.